Hay 5 razones por las cuales los venezolanos hemos sido forzados a irnos del país, Lumel, y esto es sumamente importante que lo tengamos claro, ¿no? En primer lugar, la emergencia humanitaria compleja. Eh, Muchos han huido por la escasez de alimentos y medicinas. En segundo lugar, la violación sistemática de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen. Desde el año 2014 a la fecha, al menos 16.000 personas han sido detenidas arbitrariamente. En tercer lugar, la inseguridad, la violencia generalizada. Las primeras olas migratorias que salieron de Venezuela fue producto de la inseguridad, del AMPA, de la delincuencia. En cuarto lugar, la escasez de servicios públicos, electricidad, agua, internet. Sobre todo eso se acentuó a partir del apagón del año 2019. Y por último, sí, hay un tema económico, sobre todo, bueno, la pulverización de la economía, la hiperinflación, etcétera. Pero por encima de todo, hay un sistema que ha coartado nuestras libertades, que tiene como política de Estado la impunidad, es decir, no tenemos acceso a la justicia y el riesgo para cualquier venezolano que se exprese de manera distinta al régimen de terminar en un centro de torturas como es el Helicoide, la Tumba o en cualquier cárcel común. Por eso es que los venezolanos debemos ser reconocidos como refugiados. Fíjate qué paradoja, otra más. Mientras Maduro anuncia este viceministerio, que sabemos que no va a funcionar en lo más mínimo, Uruguay justamente recientemente creó un mecanismo de protección para los venezolanos y reconocerlos como refugiados según la declaración de Cartagena. Ya lo venía haciendo Brasil, ahora lo hace Uruguay, México lo ha venido haciendo de manera individualizada y esa es la mejor evidencia de demostrar que hemos sido forzados a dejar nuestro país. El venezolano que se ha ido no se ha ido por voluntad propia, no porque ha querido, sino ha sido expulsado por los motivos que expresé anteriormente. ¿Tú te acuerdas, Lumeli? Tú que eres una periodista política aguda. Se creó el Viceministerio de la Felicidad hace unos años, ¿no? Sería interesante hacer un trabajo de investigación en qué terminó el Viceministerio de la Felicidad. ¿Quién fue el viceministro? ¿Qué presupuesto tuvo? ¿Qué resultados dio para el país? Etcétera, etcétera. Bueno, probablemente vayan a hacer lo mismo con este viceministerio para la migración. La mayoría de la gente quiere volver a Venezuela. Eso sí es una realidad, se ha medido. Millones de venezolanos que hoy estamos desterrados quisiéramos volver a nuestro país. Primero, por una razón afectiva, reencontrarnos con nuestros seres queridos. En segundo lugar, volver a nuestra tierra donde nacimos, donde crecimos, donde estudiamos, donde trabajamos. En tercer lugar, porque quisiéramos darle un país distinto a nuestros hijos, a nuestros nietos del que hemos tenido. Y en cuarto lugar, al menos de este servidor, ser parte de esa transición, contribuir a que la situación en el país mejore desde el ámbito público. Ahora, está más que claro que esos millones de venezolanos que desean volverían si la situación política en Venezuela cambia. Por eso es el riesgo que Maduro se perpetúe en el poder, porque si Maduro se perpetúa en el poder, y sobre todo específicamente después del 28 de julio, pudiese haber una nueva ola de migrantes venezolanos en la región que podría llegar hasta 2 millones de venezolanos. Ahí sí, quería que ampliáramos un poco esto porque fíjate, un estudio que publicó la agencia Bloomberg en febrero te mostraba un hallazgo como que, por ejemplo, 65% de venezolanos entrevistados fuera del país decían que no bastaban cambios económicos para ellos tomar decisión de retornar al país. Luego vimos que la encuesta de Delfos, la encuesta de mayo mostró que 25% de venezolanos mostraban cierta inclinación a migrar, pero que además 4 de cada 5 de estas personas vinculaban su decisión de migrar al hecho de que hubiese un cambio político en el país. Esto parece que fue lo que influyó en que el presidente Petro intentara formular una propuesta de manera que se garantizaran los derechos de quienes participan como candidatos en las elecciones. Sin embargo, esa propuesta, que además también fue secundada por Lula, quedó en el aire. ¿Cómo están viendo ustedes? Yo sé que tú dijiste hace unos minutos que pues, la permanencia de Maduro podía generar una nueva salida de venezolanos. Pero si eso es así, ¿cómo estás viéndolo tú sobre las posibilidades que países de acogida puedan recibir esta cantidad de venezolanos?
Bueno, ya hoy no tienen la capacidad. Hoy Naciones Unidas no ha actualizado su cifra. Si estuviese yo en la OEA ya eso se hubiese actualizado, pero la última cifra oficial de principios de años habla de 7.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, pero ya el contacto que yo he tenido con varios gobiernos, la sumatoria que yo he hecho, información que ha suministrado la Organización de la Sociedad Civil, Luzmeli, te puedo decir que ya son más de 8 millones de migrantes y refugiados. El 25% de la población venezolana lamentablemente no está en el territorio nacional. Y hoy no hay capacidad para eso. Al menos 3 millones venezolanos de esos 8 millones hoy siguen sin documentación. Es decir, no han tenido desde un TPS en Estados Unidos o estatuto temporal en Colombia o un PTP en Perú. Seguimos teniendo a cientos de miles de venezolanos en condiciones muy vulnerables, necesitados de atención primaria, alimentación, medicina, albergue, eh, atención psicológica. Además de eso, tenemos a aproximadamente la mitad de los migrantes hoy venezolanos o están en condición de desempleo o están en la economía informal y quizás me estoy quedando corto. Entonces ya hoy no hay capacidad, Luzmeli, no ha habido capacidad para atender esta crisis que superó cualquier pronóstico. Esta es la crisis migratoria más grande del planeta. Hay más venezolanos migrantes que ucranianos. Hay más venezolanos migrantes que sirios. Y Siria ha sido afectado por un conflicto civil por más de una década. Ucrania ha sido invadida por los últimos 2 años. Justamente leí un informe, Luzmeli, esta mañana, que en México, si no me equivoco en el número, han transitado ya más de 1.300.000 migrantes irregulares. Si no me equivoco, 1.300.000 o 1,5 millones. Pero en todo caso, de todos esos migrantes, donde hay haitianos, cubanos, indios, chinos, guatemaltecos, colombianos, la primera nacionalidad es la venezolana, con casi 350.000 solo en lo que va de 2024, o sea, de enero a la fecha. ¿Qué te quiere decir eso? Que puede ser una proyección que llegase a 700.000 venezolanos si es lineal. En Perú hay 1,5 millones de venezolanos y de ese 1,5 millones solamente en Lima hay 1,2 millones. Lima es la ciudad fuera de Venezuela con más venezolanos en el mundo, pero si Lima quedase en Venezuela, solo Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto tuviesen más venezolanos que Lima. O sea, Lima, contando las ciudades venezolanas, es la quinta ciudad con más venezolanos en el mundo. Y si todos los venezolanos en Colombia fuese una ciudad, ya fuese la cuarta más grande de ese país, solamente Bogotá, Medellín y Cali tiene más de 3 millones de habitantes. Estaba viendo también algo, y perdónenme que me extienda, que me ha sorprendido muchísimo. En los últimos 3 años han ingresado a Estados Unidos más de 720.000 venezolanos por la frontera sur, solo por la frontera sur, no estoy contando quienes hayan ingresado por avión. Solamente esos 720.000 venezolanos que han ingresado en los últimos 3 años a Estados Unidos por la frontera sur, si fuesen una ciudad de los Estados Unidos, ya estarían entre las 20 más grandes de este país. Es una población que supera, por ejemplo, a el total de quienes viven en Baltimore, que es una ciudad vecina de Washington, o a quienes viven en Boston. Es decir, es prácticamente el tamaño de ciudades como Seattle. Son muy grandes. Entonces, esto es una crisis que yo creo que se sigue subestimando, que ha superado todo tipo de capacidad. Y quiero recordar también que a diferencia de movimientos migratorios en Europa, por ejemplo, como los sirios o los ucranianos, que llegan a países como Alemania, Francia, Reino Unido, que son países desarrollados, aquí los venezolanos en su mayoría están llegando a países en vías de desarrollo, que tienen sus propias limitaciones de infraestructura, de servicios, presupuestarias, para atender a su propia población y ahora mucho más para atender a una población migrante.